introducción, Gerardo, tan excelente. Bueno, hermanos, sigamos. El tema es más grande que uno pensaría. Y recuerdo para los que no llegaron la semana pasada, que hay dos acercamientos. Uno es el acercamiento de misioneros enviados allá para alcanzar musulmanes. El otro acercamiento que estamos en este mes haciendo, que es muy diferente de un mes normal de misiones, es defender la patria de la invasión y la operación sigilosa, secreta, oculta, que busca producir subversión contra el sistema nacional de nuestra fe, de nuestra cultura y del sistema político de la nación. Ahora vamos a definir lo que los musulmanes no quieren que ustedes sepan. Pero los niños de escuela, en cualquier escuela islámica, y seguramente aquí, aprenden qué es el propósito del Islam. El propósito del Islam es conquistar todas las naciones y instalar en todas las naciones Sharia. A veces decimos ley Sharia, pero es como decir ley. Porque Sharia es ley, pero es más que ley, es la ley de leyes. Porque Sharia no respeta ninguna constitución, no respeta ningún sistema político y menos respeta la ley bíblica. Su proyecto, el propósito del Islam, es ejercitar jihad, y es importante señalar que este jihad, uno ve que está golpeando el pilar, y lo nombro Boaz, porque Boaz fue el pilar, uno de los pilares del templo de Salomón, que dejaron al caer en la apostasía de Israel, vino Babilonia y hizo pedazos a Boaz. Claro, el verdadero Boaz es Jesús, el Redentor, y Boaz dice, y en él está la fuerza. En él está la fuerza. Y en Jesús está la fuerza para resistir los avances del Islam. Pero para resistir tenemos que entender nuestro enemigo, que no es el musulmán. A él queremos alcanzar, sino el Islam como sistema, que es más ideología político, con vectores pietistas, y queremos también que ustedes sepan qué es una mezquita, porque normalmente los cristianos tienden a imponer una plantilla de la Biblia y la fe cristiana sobre los musulmanes. Entonces decimos, los musulmanes Ahmadíes andan evangelizando en la calle. No, el Islam no evangeliza. Evangelizar significa buena nueva. El Islam es islamista, no evangeliza. Y recuerda que uno de los vectores que estudiamos fue Dawa, que
es la forma de proclamar su mensaje. Ellos sí tienen esa proclama, pero el vector más grande, y eso es lo que nuestros líderes de Occidente, obviamente los grandes sabios de Europa no comprendieron, gente muy inteligente, gente muy estudiada en filosofía, muy iluminada, no pudieron con el Islam porque no entendieron los propósitos del Islam. Y como vieron la semana pasada, han estado reescribiendo la historia. Entonces el cristianismo no entiende que por 1400 años el Islam está golpeando las columnas de Occidente. Y como les dije, en los primeros años del Islam conquistaron 2/3 partes del cristianismo del momento. Entonces estamos estudiando la arquitectura de jihad. Entonces el propósito del Islam es hacer jihad no solo violento, la parte violenta es la última parte, la vasta mayoría es la parte de subversión. Y como serpientes y sabios, pero no muy inocentes, están penetrando todas las áreas de gobiernos civiles en Canadá, Estados Unidos. El día de hoy, mientras Trump hace guerra con el chiismo en Irán, él tiene gente de la hermandad musulmana en la Casa Blanca. Son gente en corbata, bien vestidos, bien presentables, pero en la mezquita y en sus reuniones están planeando cómo barrer la nación. Su objetivo enseñado, y hablamos de jihad, y los musulmanes ahmadíes van a decir, no, este gringo está exagerando, el Islam es una religión de paz. En el libro de niños islámicos en Estados Unidos enseñan jihad, y para que entiendan qué es el verdadero jihad, la verdadera jihad, muestran una foto y en el texto para niños un tanque. Su último fin es la conquista por combate militar. Entonces vamos a seguir analizando estos vectores, estos rostros. Ahora estoy con 12 rostros o 12 vectores. La semana pasada hablé de 11, ya son 12, porque el Espíritu Santo me reveló algo más terrible que no se lee mucho. El vector de la imagen de Dios. Porque cuando el hombre levanta un ídolo, y el Allah del Islam es un ídolo, su imagen, es decir, la imagen de Dios, la única imagen de las imágenes que Dios permite, ¿qué es? Dios permite muchas imágenes. Se llama el imago de cada uno de ustedes. Somos imagen de Dios. Entonces, cuando la imagen de Dios hecho para adorar el verdadero Dios, creador del cielo y tierra, adora un ídolo, destruye su imagen, deshumaniza el hombre. Entonces, el número 12 solo lo menciono brevemente porque podríamos hablar
teológicamente muy profundo cómo el Islam destruye la imagen de la mujer, porque la mujer, como el Islam mire la mujer, que vamos a hablar la próxima semana, no es la imagen creada por Dios. Y el hombre es un hombre que vive para matar cristianos y judíos. Si es buen musulmán, gracias a Dios que la mayoría son malos musulmanes. Porque el buen musulmán hace lo que este hombre hizo en Irlanda. Eso es Islam ortodoxa, Islam común y corriente. Ayer estaba escuchando, casi no aguantaba escuchando, video tras video de imames en Occidente, líderes religiosos, musulmanes, proclamando lo que van a hacer con ustedes. Y si la iglesia no se despierta y dejar de ser buena gente en nuestros políticos, no somos buena gente con el Islam. Es una fortaleza que tiene que ser destruida. Amamos las personas. El Islam tiene que ser arrancado, derribado, arruinado y destruido. Exactamente lo que dicen de nosotros. Y lo que justo dijo Salmo 2, que leímos. La iglesia es pilar y baluarte de la verdad. Entonces, pastores responsables, presidentes responsables, primer ministros responsables, alcaldes responsables, deben estudiar qué significa tener un alcalde como tienen en Londres, que es yihadista, o un alcalde que es yihadista sobre Nueva York, dos de las más grandes ciudades y más importantes centros financieros en el mundo. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Es la pregunta. Porque los políticos que juran, y ya me di cuenta que el juramento de los políticos en Costa Rica es muy parecido al juramento en Estados Unidos. Muy parecido. Entonces, cuando hacemos una juramentación, la pregunta es, y vamos a analizar eso más en las próximas semanas, un musulmán cuando jura que va a obedecer las leyes de Costa Rica y va a salvaguardar su constitución y proteger su pueblo, ¿lo puede hacer? Sí, porque está haciendo jihad de los 5 tipos de engaño que dijimos la semana pasada. Lo puede decir en nombre de Allah. Y nosotros, ignorantes, pero juramentó proteger al pueblo. ¡Qué ignorancia, hermanos! ¡Qué ignorancia! Y dice Juan Guandolo, ex agente de la FBI, que antes capacitaba el Departamento de Defensa, el FBI, la CIA sobre la naturaleza del Islam, entrenando, fue echado por Barack Obama y por Biden porque lo que él dice, los musulmanes que ya están penetrados en todas las esferas del gobierno y hasta Trump también se ha ido de mal en peor, O'Neill, lastimosamente. No culpo, bueno, hay que culpar a Trump en eso también, porque dice Juan Guandolo, son irresponsables, y si son ignorantes porque no están cumpliendo su deber de
proteger la nación. Y llegamos a situaciones como el Reino Unido en Irlanda ayer. Terribles situaciones. Entonces, esto es, como dice John Guandolo, 90 o 90, más de 90% de jihad. Es invisible, es un caballo de Troya, es furtiva, es subversión. No lo vemos, lo están haciendo en Costa Rica actualmente, buscando su manera, buscando su momento. Su meta es explotar las libertades democráticas y la tolerancia de Occidente, y agrego el amor cristiano como un parásito alimentándose del anfitrión para lograr la subversión institucional, es decir, de todas las instituciones, su meta es destruir. Entonces ahorita tenemos dos grandes problemas. Gramsci, el famoso comunista italiano, decía, hay que hacer una larga marcha por todas las instituciones en Occidente para destruir todas las instituciones. Y luego nació la escuela de Frankfurt y han sido muy exitosos. Entonces estamos peleando con esto y por un lado peleando con otro, y los dos están haciendo en su manera una guerra contra las instituciones y los engranajes de Occidente para reemplazarlo con los engranajes y maquinaciones, interesante esta palabra, de Pablo en español, que dice, no somos ignorantes de sus maquinaciones. Pero tristemente, la iglesia es muy ignorante y muchos pastores, porque uno de los vectores que uno ve cuando uno va a las páginas de web de ISNA, de la Hermandad Musulmana, CARE, y 8,000 instituciones que tienen en Estados Unidos, uno ve que tiene todos los vectores abarcados. Y uno de los vectores es el vector de la buena relación con los cristianos. Esto es maquinación. Es islamizar con el caballo de Troya. Y como dice John Guandolo, esto viene. Ya está a la vuelta de la esquina en Europa. Aquí estamos todavía en jihad subversiva en Costa Rica. Y ya vimos todo esto. Ya agregué contra la imagen de Dios, que quizás es el más terrible. Lo que el Islam hace contra la imagen de Dios. Destruye el hombre como hombre, la mujer como mujer, y destruye la naturaleza del gobierno civil y lo convierte en un sistema totalitario con su ley Sharia, que es ley de leyes. Tengo malas noticias para ellos, tenemos un rey de reyes. Amén. Gloria a Dios. Y él tiene su ley. Amén. Es ley de todas las leyes. Amén. Tristemente, la iglesia no sabe cómo usar la ley de Dios como herramienta de dominio
para discipular la nación. Pero eso sería otra serie de clases sobre teología política y teología de la ley aplicada al gobierno civil. 10 frentes, ya son 12 frentes. Aquí están la maquinaria por debajo, las maquinaciones del enemigo, trabajando por todas las clases de engaño, subversión de toda clase. Ahora, uno de los errores que cometemos, mucha gente cree, nuestros políticos creen tristemente, que la mezquita y las mezquitas de Nueva York, dicho sea de paso, hoy día en Nueva York, porque hay un alcalde musulmán comunista, la gente tiene que levantarse a las 5 de la mañana, como yo cuando viajo al mundo musulmán, a las 5 de la mañana me levanto como disparado. ¡Pum! Porque escucho Allah, Allah. Y creemos que significa Allah es grande. No, significa nuestro Allah es más grande. Es una proclama de que su Dios es más grande que su Dios. Y cuando estuve en la base de la misión WEC en Gambia, estuvimos en una gran base que levantaron ahí en Gambia, en África, y había en la orilla de la propiedad de la misión, no había nada. Pero apenas que los musulmanes vieron que estaba ahí, la misión pusieron una gran mezquita enfrente. Entonces, ¿qué es la mezquita? ¿Y por qué los musulmanes pusieron la mezquita en un lugar estratégico? No es en cualquier lugar que el Islam pone sus mezquitas. Son porque, ¿qué es la mezquita? ¿Es un templo? ¿Es una iglesia? Nada que ver. Solo la única semejanza puede ser que tiene 4 paredes, dependiendo del diseño. Literalmente mezquita significa lugar de postración. Pero es una guarnición militar del Estado Islámico. Ahora, usted puede decir, bueno, ahorita no hay Estado Islámico. Es pro-Estado Islámico. Porque cuando ponen una guarnición filistea en Israel, ¿qué es el propósito de la guarnición? De ahí iniciar ¿qué? Guerra. La conquista. Entonces, la mezquita es una guarnición en pro del Estado Islámico. Porque ¿qué es el propósito del Islam? Entablar jihad hasta que todas las naciones y todas las personas estén puestos y sumisos bajo ley o bajo simplemente Sharia, que significa ley. Es el lugar para, aquí hay está mal escrito, para entrenar yihadistas. Ahorita mismo se sabe, en Estados Unidos, muchas mezquitas tienen cuartos escondidos. ¿Cómo sabemos? Hablo con cualquier soldado que peleó en Irak o Afganistán, de dónde montaron muchos de los ataques y emboscadas de la mezquita. Es
Es una base militar. No es una iglesia, amados hermanos. Entonces, cuando nuestros políticos dan espacio para edificar, y después de 9/11, que fue la batalla, que tuvieron varios años, los musulmanes querían y hasta escogieron un nombre para la mezquita en el sitio cero donde cayó las dos torres. Iban a elevar muy cerca a este sitio cero una mezquita con un nombre muy particular. No recuerdo el nombre, pero tiene que ver con la historia. Ellos estudian la historia de las conquistas del Islam y saben más de la historia que nosotros, de la historia de nuestra conquista misionera y la historia de las relaciones de los países cristianos con el Islam. Ellos sí saben y ponen nombres de mezquitas que tienen que ver con el hecho que están estableciendo un símbolo de qué. Es un arquetipo de conquista. Son almacenes para armas, pólvora, misiles y bombas. ¿Dónde han puesto varias mezquitas muy importantes en Estados Unidos? Justo a la par de lo que se llama armerías de la Guardia Nacional. Y somos tan tontos. Yo soy americano y soy tico. Y digo, nuestros gobernantes en ambos lados son muy tontos en cuanto a el Islam, porque somos ignorantes de sus maquinaciones. Solo tendrían que mandar a la FBI a estas mezquitas que han producido muchos radicales, entrar a su edificio. Ay, no se puede, porque es un centro religioso y hay derecho de la primera enmienda. Entonces confundimos iglesia con guarnición militar. Son lugares para planificar batallas, estrategias de jihad y son plataformas para lanzamiento de ataques. Claro, en la etapa en Costa Rica usted no lo ve porque están en la mezquita planeando, trabajando, sigilosamente, trabajando, esperando crecer. Córdoba House se iba a llamar. Su ubicación, ciudades de poder nacional, estratégicos. Busca dónde están poniendo las mezquitas más grandes en Estados Unidos. ¿Dónde los ponen? Cerca a bases militares, cerca a bases misioneras, como ya mencioné. Cerca a armerías de la Guardia Nacional, cerca a colegios cristianos. Porque la yihad del combate, cuando llegan, ¿qué van a hacer? Van a sacar estas armas y ya están listos. En Inglaterra, si esto se va a una guerra en la calle, quien va a perder son los ingleses porque no son desarmados por el Estado. Pero los musulmanes en estas mezquitas tengan por seguro que tienen armas ocultas en estas mezquitas. Yo sé que no les gusta escuchar eso. Oh, hermano Randy, ya lo escucho, ya no ama a los musulmanes. No tiene que ver con musulmanes, es el Islam, mis amigos. Y justo nuestra ignorancia del Islam nos va a matar si no nos cuidamos. Tenemos que ver esto como el musulmán lo ve. Mi profesor, que fue uno de los traductores de la Biblia en árabe, no voy a mencionar su nombre,
pero es un gran misionero y árabe. Con su base tiene una sociedad misionera, gran héroe mío. Dijo, hermanos, no ponen tu plantilla cristiana sobre el Islam. Este curso es para ver con ojos del musulmán cómo ellos ven las cosas. Entonces, si yo digo algo ofensivo aquí, puede ser muy ofensivo para los musulmanes, pero es para despertarnos a la verdad. Entonces, cuando el musulmán, él ve a través de esta lente, aquí esa es una lente. ¿Qué dice la lente? Sharia. ¿Y qué ve por la lente? El mundo. ¿Y cómo ve el mundo? Los niños lo saben. Dar al-Harb, la casa de guerra, y Dar al-Salam. Solo hay dos casas. Dar es casa, la casa de guerra y la casa de al-Salam o del Islam. ¿Qué es el objeto de Sharia y Jihad? Eliminar Dar al-Harb para que Dar al-Harb sea aniquilado, como el propósito declarado por todos sus imames es aniquilar. Hay un texto, creo que es del Hadith, dice, llegará el día donde van a buscar dónde están los judíos y van a decir, ahí están ocultos detrás de un árbol para destruirlos, porque tienen que destruir todos los judíos, aniquilarlos. Declarado, proclamado en mezquitas en Estados Unidos y Europa. Islam es una religión de paz. Solo declarando y citando, yo no puedo citar los textos como dice Roberto Spencer, que tiene la mitad del Corán memorizado. Cito los textos del Corán y el Hadith, y solo citando los textos sin comentarios, él es hombre non grato en Reino Unido, no puede entrar al país. Un cristiano ortodoxo que ama al Señor no puede entrar porque él simplemente dice cosas como yo estoy diciendo. Es una doctrina ortodoxa, enseñado a niños. Sharia es ley de leyes, es suprema. ¿Y qué es el fin? Vemos por Sharia, vemos el mundo por Sharia. Y claro, Sharia tiene que ver con el Corán, los hadiths, las hadices y la biografía de Muhammad. Vemos lo que tenemos que hacer, esa es la obra que incluye todos las 12 jihades para lograr que un mundo bajo Sharia. Solo saber esto debe cambiar el acercamiento. Cuando llegamos a la parte de nuestro proyecto de cómo blindar Costa Rica, ya tengo ahora mucho más claro, Gerardo, sobre la parte de ley, cómo vamos a hacer esto. La cuestión es si nuestros políticos van a cooperar. El Frente Amplio, que ya es amigo del Islam, no va a cooperar. Porque la izquierda, que es muy ignorante, porque no se dan cuenta, como pasó en Irán, la izquierda que trabajó con Khomeini para la conquista de Irán, cuando conquistó,
mató la izquierda, porque no les interesa la izquierda. Al final, son tontos judíos. Entonces, la meta es eliminar toda la casa de guerra para que el mundo entero sea dar al salam y habrá paz en teoría. Porque paz, porque el mundo entero ya fue ganado por el Islam. Como pueden ver, es una religión, no quiero decir misionera, pero es una religión de dominio, no misionero, porque son los términos que no debemos utilizar con ellos. Esa es una forma de verlo, no. Gracias a Dios no es así. Todo eso no es dar al salam todavía. Pero no tienen tanta fuerza aquí, pero están ganando. Juan Guandolo dice que Estados Unidos no está tan atrás de lo que está pasando en Europa, pero lo están haciendo penetrando todas las instituciones y las iglesias. Entonces, ya vimos esto, la meta de ellos eventualmente, eso no es real. Alguien preguntó la semana pasada. Eso no es real, eso es una idea de qué harían al formar enclaves de excepcionalidad en un territorio. Ok, tenemos que avanzar. Parte de la guerra sigilosa es la guerra jurídica. Y en Estados Unidos, esta organización debemos estudiar porque es un modelo de cómo trabaja la hermandad musulmana. Ve lo que salió de su página de web. ¿Defiende quiénes? Los oprimidos. Oprimidos por los cristianos, según ellos. Oprimidos por el capitalismo. Defiende la libertad de expresión. En Islam no hay libertad de expresión, pero ¿qué es la táctica? La hermandad musulmana, que es su agencia principal, dice, es utilizar las propias manos de los americanos, los europeos, los cristianos, para destruirlos con sus propias manos. ¿Qué quiere decir esto? Usar nuestras libertades contra nosotros. Usted no puede limitar lo que yo digo porque hay libertad de expresión. Entonces, Kerr tiene un ejército de abogados que trabajan para defender los derechos de los musulmanes y tenemos que ser más sabios, hermanos, más sabios, y por eso debemos estudiar la Constitución de Costa Rica. Yo lo estoy estudiando y estoy notando que hay muchas cosas que podemos aprovechar para blindar Costa Rica contra el Islam y contra sus maquinaciones. Avance de justicia para todos. ¿Justicia? Justicia islámica. Ley Sharia es justicia islámica. ¿Qué dice la Sharia? Su justicia es cristiana. Recibe el Islam o paga el impuesto sobre el territorio, el impuesto islámico, la jizya, o muera. Esa es su justicia. Y es la mejor justicia, es la justicia de todas las justicias, porque es de Allah.
problema es el Alá de ellos es el diablo. Porque el mismo Alá dice que Él es el más grande de los mentirosos. Citado de sus propios textos. ¿Y quién es el mentiroso? El diablo. Entonces, su trabajo en Estados Unidos y cualquier ONG islámica en Costa Rica, América Latina, va a trabajar relacionado con la hermandad musulmana, porque la vasta mayoría de las mezquitas en estas esferas son de la hermandad musulmana. ¿Trabajan dónde? Derechos civiles, libertades civiles. ¿Cuáles derechos civiles y libertades? No hay en el Islam. Contrarrestar islamofobia. Yo no tengo ningún temor que me llamen islamofóbico. ¿Ah? Porque mi fobia es racional, no es irracional. Basado en lo que conozco. Entonces, cuando conozco que una víbora, si pongo mi pata aquí, como un día hice en la montaña en Estados Unidos, y había una cascabel, y brinqué atrás. ¿Ah? Tenemos que tener los ojos abiertos porque son víboras. Y tenemos fobia, islamofobia, basado en razón y lo que ellos dicen. Temor racional, no temor no racional. Un temor racional es cuando llego al borde del precipicio, temo tirar mi cuerpo. ¿Por qué? Por la razón. Por la sobrevivencia. Empoderamiento comunitario, trabajar en las comunidades, educar al público sobre el Islam, eso es lo que estoy haciendo, pero su educación sería otra educación. Participación cívica, cambiando la narrativa de los medios, expertos, y los medios de Occidente vendidos a la izquierda y al Islam, van más al lado de ellos a menudo. Entrenar líderes futuros contra la discriminación. Y la discriminación de ellos contra los judíos, contra los cristianos, el cristianofobia de ellos, el judíofobia de ellos. Libertad religiosa. No hay libertad religiosa. Usted analiza todos estos parámetros donde trabajan. Son engranajes de Occidente, aspectos que las libertades bíblicas y la forma de gobierno que heredamos de la reforma y de la cristiandad nos ha dado, ellos los están utilizando contra nosotros. Y nosotros ignorantes de sus maquinaciones. Luego tenemos, yendo a la yihad financiera, que no terminamos la semana pasada. Por alguna razón eso está saliendo un poquito desbarajustado, pero el NAIT es North American Islamic Trust, fideicomiso norteamericano islámico, donde manejan platas, fideicomisos para la extensión del Islam en toda América del Norte. Sería México, Estados Unidos, Canadá. Protección de mezquitas y escuelas islámicas. Entonces, si la FBI quiere entrar a una mezquita para ver si hay cuartos con armas,
saquen su ejército de abogados, los medios masivos. ¡Ay, mira! El gobierno de Trump es fascista, no observa nuestros derechos. Ve el problema que tenemos. Usan lo nuestro, pero en su país, en Irán, usted se queja, ser mujer que quiere salir y tener más libertad, se queja, va para la cárcel. No hay libertades. Fondo cooperativo de centros islámicos para financiar con platas invertido de los grandes países islámicos del Golfo, etcétera, para el beneficio. Es todo un plan, revivir la sunna del profeta sobre Waquf. Waquf es fideicomiso. Impresionante como ellos trabajan. Esa es otra organización de la hermandad musulmana. Entonces la guerra jurídica tiene su brazo para torcer la escala de la justicia a favor del Islam siempre, como ahorita el brazo de la justicia en Francia, en muchos países, Holanda, Reino Unido está torcido hacia el Islam y no hacia tantas que en realidad cuando el Evangelio entró en el norte de Europa era como América Latina, Estados Unidos, era un sinfín de tribus, lenguas. ¿Y qué tal estas culturas y lenguas allá? Ellos ya no tienen derecho, porque el derecho está siendo torcido por este brazo del mecanismo de instrumentalizar agresivamente las leyes antidiscriminación, derechos humanos y el sistema legal garantista occidental a través de las demandas de entidades como CARE. Entonces ellos tienen un ejército de abogados financiados por Arabia Saudita, por Qatar y los países del Golfo, que lograr una parálisis operativa de los críticos mediante el desgaste legal y la asfixia financiera, obliga a las instituciones a rendirse sin necesidad de conquistar militar. Jihad furtiva, jihad sigilosa, jihad secreta, usa todos los mecanismos antes del combate violento. Cuando estos locos, como este loco que atacó alguien que fue en Irlanda, fue hoy, en el norte de Irlanda, creo que fue. Cuando hacen esos ataques es contraproducente para la hermandad musulmana. Eso, están brincando el momento, todavía no es tiempo para la parte de cortar cabezas, eso viene después. Pero tiene sus fines porque esto logra que la gente les tiene miedo y el terror es parte de jihad. Entonces tenemos la yihad jurídica, uso de tribunales occidentales para intimidar los críticos.
Su meta es paralizar el sistema. Aquí todavía estamos muy temprano en Costa Rica. Usted no ve eso todavía aquí, pero espérese. Si crece, ya en Honduras, Argentina, algunos países hay más problemas. Bueno, voy a ir un poco rápido. Aquí estoy hablando de guerra jurídica. En el memo explicativo de la Hermandad Musulmana dice que el Islam va a utilizar los engranajes de Occidente y sus propias libertades como arma contra nosotros para que por nuestras propias manos nos destruimos. Mira qué astutos son. Por nuestras propias manos nos van a destruir. Lo están logrando. Lo están logrando. La serpiente es muy astuta. ¿Y qué dice Pablo? Que no debemos ser ignorantes sobre sus maquinaciones. Sus acrimonios. El problema es que somos ignorantes. Yo la verdad les voy a confesar algo, hermanos. Yo no quería entrar en este tema. Yo había dejado ese tema atrás y me gustan otros temas. Pero me sentí obligado a entrarlo. Es de muy mal gusto. No lo disfruto. Pero alguien tiene que hacerlo. Sí, amén. Porque la iglesia es ignorante de sus artimañas. Hasta las agencias misioneras son muy ignorantes de sus artimañas. Este frente requiere abogados, activistas, organizaciones sin fines de lucro y grupos de defensa capacitados para instrumentalizar el lenguaje jurídico occidental, explotando la tendencia de Occidente a apaciguar en lugar de confrontar. ¿Qué dice? Nosotros queremos paz. Cuando el enemigo quiere, ¿cómo se llama? Jihad, guerra. No solo instrumentaliza la ley, impone al Islam. Y lo están logrando. En Canadá, en Estados Unidos, están más avanzados que ustedes saben. Un cambio de presidente, alguien de la izquierda, estos 8,000 lugares que tiene la Hermandad Musulmana en Estados Unidos se van a activar mucho más fuerte. Tengo que ir más rápido, hay mucha información aquí. Hay un libro, al hermano Gerardo le gustan mucho los libros de Gary North. La iglesia no, pero un teólogo impresionante. ¿Qué dice ahí? Creo que no ha sido traducido. Dice, herramientas de dominio. Estudio de leyes de caso de Éxodo. Y él habla cómo usar la ley de Dios para el dominio cristiano y la gran comisión. Pero en nuestra ignorancia, el Islam sí sabe usar la ley para su ventaja. Los cristianos, por ser muchas veces antinomios, anti-ley, no, eso le toca al Estado, pero el Estado tiene que ser ¿qué?
temeroso de Dios. Y el Estado, según Romanos 13, es siervo de Dios. De Dios para hacer lo que Él quiere. ¿Quién debe hacer el Estado siervo de Dios? La iglesia discipulando los políticos, los jueces, para que no sean ignorantes de cómo el Islam esté trabajando. Entonces la ley de Dios, la razón principal que los musulmanes y su ley sharia logran colocar su posición por encima de la posición cristiana bíblica, porque los cristianos no creen en la ley de Dios. Son antinomios. No creen que la ley de Dios fue escrita para gobernar las naciones. Pero ¿por qué fue cuando Moisés subió a Sinaí? ¿Ah? ¿Qué estaba ahí cuando él llegó en la cumbre? El dedo de Dios. ¿Y qué hizo el dedo de Dios? Escribió su ley en las dos tablas. Como en la mitad de la montaña había algo ahí. ¿Alguien recuerda qué hizo Moisés? Edificó 12 columnas y un altar. Y debajo de estas 12 columnas, ¿quiénes estaban? 70 ancianos. Eso es una visión de qué, hermano. Haga su teología, pastor. La ley de Dios, 70 ancianos, un altar, un solo altar, 12 columnas. Fuera del monte que hay, Pantataetne, todas las naciones, que es la imagen. La ley saldrá de Sion. ¿Ah? ¿Qué más dice? Y la palabra de Dios de Jerusalén. Oh, hermano Randy, es muy legalista. Bueno, ¿con qué vas a gobernar las naciones? ¿La ley de la izquierda y la ley del Islam o la ley de Dios? Somos muy antinomios, amigos. Toda la visión en el monte era que Dios quería que a través de su palabra, la ley de Dios, Torah, y ahora esto es toda la ley de Dios, saldrá del monte, ahora sale de Sion. ¿A dónde? A Pantataetne, para discipular a todas las naciones. ¿Discipularla con qué? El Evangelio y toda la palabra de Dios. Esa es la ley de Dios. Hay tanto que decir aquí que mejor no me desvío. Aquí está la imagen del monte. ¿Y qué hay debajo? ¿Qué es la implicación? Interesante, dice Kahal Goim, de la iglesia es Kahal Goim, la congregación de las naciones. Esta congregación, esa es una imagen, es un arquetipo de cómo Dios quiere gobernar las naciones a través del evangelio del reino y su palabra sobre todas las naciones. Y la ley de Dios saldrá de ¿dónde? De Sion. ¿Y qué estructura estaba edificada sobre Sion? ¿Qué edificaron sobre Sion en el tiempo de David? El templo. No, el templo fue sobre Morías.
El tabernáculo de David. Ay, sí. ¿Y quién es el tabernáculo de David? Me voy a desviar a otro sermón, pero solo voy a decir, es la iglesia. Todo está en la palabra, hermanos. Entonces tenemos misionología aquí, misionología Pantatraete, tenemos el plan para gobernar de Isaías 2 y la iglesia hace 2000 años y todavía no lo comprendemos. Por eso Gary North escribe su libro sobre herramientas de dominio para la iglesia, entiende cómo Dios quiere gobernar la nación. Tengo un libro, Gerardo, tenemos que sacar y trabajar esto. Muy interesante, lleno de sabiduría. Se llama Doctrina Islámica y la Constitución de Estados Unidos. Un libro grueso. Punto por punto. ¿Cómo contradice la doctrina islámica la Constitución? Entonces, ¿cómo puede haber, como ya hay huesas islámicas en Estados Unidos? Porque tenemos un concepto de la neutralidad de la ley. La ley nunca es neutral, amigos. La ley no es neutral. La ley siempre proviene de una cosmovisión religiosa y va a ser o el cristianismo, o el humanismo, el comunismo o el islam. O podría ser un país budista. Los cristianos prefieren ser gobernados por la ley humanista, porque no entienden esta herramienta de la palabra de Dios. Pero mira esto, la constitución política de Costa Rica. El juramento constitucional. Pregunto, ¿puede un musulmán al juramentar en un puesto de gobierno aquí, juramentar lo que dice ahí? Sí, pero lo tendría que hacer a través de lo que les enseñé sobre cómo utilizan las mentiras, ¿no? El jihad por medio de todas las mentiras. En nombre de Allah pueden juramentar lo que quieran. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, pero tendríamos para la grabación darte esto para que quede grabado. Sí. No, yo nada más quería comentar acerca del juramento. De todas formas, podemos ver que hay muchos políticos que hacen ese juramento No lo creen. y no lo creen, como usted lo acaba de decir, porque son políticos corruptos. Ellos juran que van a cumplir con sus deberes para con la patria, para con Dios, y sin embargo no les importa hacer cualquier acto de corrupción. Si ellos lo pueden hacer perfectamente, cualquier islamista también. Por eso se identifican y trabajan juntos, la izquierda y el Islam. Son muy amiguitos. Juráis a Dios y prometéis a la patria observar, defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Sí, juro. Entonces, hay medios de nuestra Constitución para trabajar, pero tenemos que estudiar y trabajar. De ahí
el día 30 vamos a tener un abogado constitucionalista aquí que nos va a ayudar en el panel, en la, ¿cómo se llama esto, Gerardo? En la mesa redonda que vamos a tener. Entonces, cimiento y representación política, funcionarios electos. ¿Dónde está trabajando la hermandad musulmana? Buscando estar en jueces, alcaldías, legisladores. Aquí hay jueces otra vez, alcaldes. Y aquí hay dos ejemplos. Vicegobernadores de Virginia, musulmana. Pero hay un problema con el juramento constitucional. Si son musulmanes, sabemos, si son buenos musulmanes, están mintiendo. ¿Por qué? La supremacía de la ley divina, es decir, Sharia, no la ley divina de la Biblia. La doctrina sostiene que las leyes de Allah son superiores a las leyes creadas por los hombres. Aunque utilizáramos la Biblia perfectamente para crear una constitución perfectamente cristiana, aún así, Sharia es superior para ellos. ¿Validez del juramento? Un juramento solo, pero se considera vinculante si se realiza en nombre de Allah y sus atributos. Mamdani aparentemente juramentó sobre qué libro. El Corán. Entonces ya tenemos la mezcla. En un país constitucionalmente cristiano ya estamos juramentando alcaldes de la ciudad más grande, potencia económica, que juramenta a través de Allah y el Corán. Somos, y nuestros líderes políticos, amigos, están fuera de sí. Y ahí entra el concepto de taurilla, que ya hablamos, permite el uso de ambigüedad deliberado y de intenciones ocultas para proteger los intereses de la fe islámica. Concepto doctrinario de ellos: Inshallah, decir en silencio puede invalidar la obligatoriedad de una promesa o juramento. Taurilla permite decir algo con un significado mientras intenta otro. Entonces pueden juramentar bajo taurilla y falso. Hermanos, tenemos que estudiar esto. No me gusta. No me agrada estudiar esto. Y le dije al Señor, no quería entrar en este tema, pero me veía obligado a entrar y quiero salir corriendo porque no me gusta. El dilema teológico legal del funcionario público islámico. Un funcionario musulmán ante un conflicto directo de leyes. Someterse a la Constitución de Costa Rica, o de Nicaragua, o de Panamá, o de Estados Unidos. Resultado, aceptar la supremacía de la ley humana sobre la divina. Consecuencia islámica, considerado kufr, apostasía. Entonces se hacen apóstatas a realmente someterse a la Constitución, entonces lo tienen que hacer furtivamente
ocultamente a través de la yihad, de la mentira, o someterse a Sharia, resultado lealtad suprema a las leyes inalterables de Allah. Consecuencia legal en Estados Unidos o Costa Rica, violación directa del juramento constitucional federal o nacional, en el caso de Costa Rica, del mandato de defender la Constitución y defender la patria. Somos suicidas, hermanos. Nuestros líderes de Europa, Estados Unidos, Canadá, muchos son suicidas, no a propósito, por su ignorancia de las artimañas del enemigo y sus maquinaciones. Ambos marcos legales exigen soberanía y supremacía absoluta. Son en su raíz doctrinaria mutuamente excluyentes. Muy interesante este análisis. Y claro, aquí está Mamdani juramentando sobre el Corán. Jurar sobre el Corán es un insulto a la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la Constitución y la Carta de Derechos. Porque el Corán va en contra de la Carta de los Derechos y va en contra de todos los derechos constitucionales costarricenses también. Qué ingenuos son nuestros líderes. Uso de tribunales occidentales contra nosotros. Wow, ya tengo que terminar porque prometí a Gerardo